vencido. Este es el Frente Intercontinental del FMLN. Canal oficial para la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera. Saludos cordiales. Somos el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Hoy es viernes y en el programa de hoy tendremos como invitada especial a la compañera Silvia Cartagena, miembro de la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN y una persona ideal, perfecta para tomar este tema que hoy nos reúne, que es desde Farabundo a Sandino en su 43 aniversario. La próxima semana estaremos conmemorando los 43 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y en ese sentido el Frente Intercontinental tiene una serie de programas alusivos a este tema porque nos regocija a todos el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua. Mi nombre es Isela Sánchez, soy parte del colectivo digital de Europa. También nos estará acompañando el compañero Alex Flores, a quien le pedimos que dé un saludo. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre, como lo dice Isela Sánchez, mi nombre es Alex Flores del colectivo digital de Europa. Y aquí pues también contribuyendo pues para quitar el bloqueo, pues, o mejor dicho, la desinformación que hay sobre lo que acontece pues en nuestra América. Y ahora pues estamos en el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, ya que fue un 19 de julio del año 1979, pero quien va a ser la compañera pues Silvia Cartagena, quien nos dé pues esa información sobre lo que ha transcurrido en 43 años, los logros de la Revolución Sandinista. Y pues seguimos pues desarrollando este tema del 43 aniversario. Gracias. Gracias, Alex. Sí, compañera Silvia, le pedimos que dé un mensaje, que un saludo, ¿verdad? A los colectivos del Frente Intercontinental desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, y bueno, y vamos dentro de poco a poco a entrar en materia. Como no, un abrazo solidario, fraterno, revolucionario a toda la audiencia que nos sigue desde distintas partes del planeta. Justamente estamos en la víspera de celebrar 43 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y eso pues nos genera un enorme entusiasmo. Gracias. Sí, decíamos que el 19 de julio se conmemora el glorioso 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, que dio origen a la libertad definitiva de la actual soberana Nicaragua. Conmemoramos con un pueblo entero, en especial sus jóvenes, salieron a derrotar a la dictadura de Somoza apoyada por el imperio. Nicaragua, donde hoy se respira paz, progreso y dignidad, con el comandante Daniel Ortega al frente y, por supuesto, al pueblo de Nicaragua. Silvia, ¿qué nos podrías decir en relación a esta conmemoración, a estos 43 años? ¿Qué ha significado para nosotros como FMLN estas luchas, esta victoria y esta convicción de seguir defendiendo su revolución para el pueblo de Sandino? Bueno, justamente los pueblos de El Salvador y Nicaragua, por razones no solo geográficas,
sino de amistad, de hermandad, siempre se han apoyado mutuamente en los distintos procesos de las luchas de ambas naciones. Para el movimiento revolucionario salvadoreño en 1979, la victoria sandinista pues fue no solamente un motivo de celebración, de mucha alegría, sino de muchas lecciones que nos dejaban nuestras hermanas, hermanos sandinistas. Recordemos que la lucha de liberación del pueblo de Nicaragua pues se remonta a principios del siglo XX y siempre hubo un rasgo muy esencial en esa lucha de liberación nacional, es su carácter antiimperialista. Desde los movimientos que se alzaron contra las invasiones norteamericanas, la lucha de Sandino, la gesta heroica de Rigoberto López Pérez, hasta la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1963 por Carlos Fonseca Amador y otros dirigentes como Tomás Borges. A lo largo de todos esos años, del 63 al 79, que fue la culminación de una inmensa, digamos, lucha popular entre la combinación de la lucha militar y la lucha popular en las calles, pues nos dejaron enormes enseñanzas a nosotros. Recordemos que los compañeros sandinistas pasaron una etapa muy dura de varios años en las que la oligarquía, la dictadura de Somoza, quería hacer creer que habían terminado con el movimiento revolucionario. Y justamente a partir de 1974, nuevamente aparece en los medios de comunicación de aquellos años diferentes acciones populares y armadas. Y hubo dos grandes acontecimientos, por decir así, impresionantes, que fue el asalto a la casa de Chema Castillo, donde estaban celebrando toda la familia ricachonas y embajadores, y esa acción les permitió a los compañeros no solamente romper el silencio, como se titula un libro que ellos escribieron después con los testimonios de aquella acción, sino que lograron la liberación de una gran cantidad de presas y presos políticos, entre ellos Daniel Ortega, que llevaba ya 7 años guardando prisión. Luego se da el asalto al Palacio Nacional, que culmina pues con la liberación de otros prisioneros y la obtención de una serie de condiciones que había puesto el FSLN. Ya propiamente entre el año 78, las acciones insurreccionales venían marcando la lucha. Ya era abierto pues y el pueblo se sumaba. En diferentes departamentos había situaciones muy particulares hasta la culminación pues el 19 de julio. Es de mencionar que a lo largo de la lucha en Nicaragua, no solamente en la fase esa del movimiento insurreccional, sino también desde muchos años atrás, todos sabemos la participación de Farabundo Martí, de Teresa Villatoro y de otros compatriotas al lado de las fuerzas de liberación nacional en Nicaragua, y particularmente en lo que es ya la fase insurreccional de los años 77, 78, 79, un contingente de mujeres y hombres revolucionarios de El Salvador también participó directamente. Entonces, ¿qué significó para nosotros en aquel momento? Pues nosotros, todos lo recordamos, también estábamos cada organización haciendo lo suyo y cada quien pensando que era mejor que las demás. Y el triunfo de la revolución sandinista pues nos deja una gran lección. Era necesario fundamentalmente la unidad de las fuerzas revolucionarias y la unidad de las fuerzas revolucionarias con el pueblo. El Frente Sandinista logra no solamente derrocar a la dictadura, al régimen de Somoza por la vía de las armas,
sino que fundamentalmente porque a esa lucha se sumaron diversos y amplios sectores de la sociedad. No solamente eran las fuerzas guerrilleras, sino que tomaron el fusil prominentes hombres y mujeres de la sociedad nicaragüense que no necesariamente se podía decir eran estrictamente revolucionarios, sino que los unificaba el concepto de la lucha de liberación nacional y el carácter antiimperialista, antidictatorial, antisomocista. Entonces, eso nos deja a nosotros una tremenda lección. Y eso es del dominio público, que la victoria del FCLN el 19 de julio de 1979 nos estimuló a las 5 fuerzas a acercarnos, a hacer a un lado las diferencias y a buscar los puntos comunes para luchar contra la dictadura acá en El Salvador y constituir en 1980, el 10 de octubre, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Entonces, la experiencia nicaragüense nos dejó grandes enseñanzas, tanto para la victoria en 1979 como para los siguientes años de lucha que más adelante me voy a referir. Entonces, un punto medular que garantizó la victoria es la unidad de las 3 grandes corrientes que, digamos, se perfilaban como parte del movimiento revolucionario en Nicaragua. Pero además, no solamente la unidad entre estas grandes 3 corrientes o tendencias, sino la amplitud que tuvieron cada una de ellas para incorporar a grandes sectores de la sociedad. Ellos tuvieron la particularidad de que se les sumaron intelectuales, artistas, empresarios, hacendados, sectores religiosos, particularmente de la Iglesia Católica. Entonces, esos son como los grandes rasgos que les permitió al FSLN pues arribar victoriosos el 19 de julio de 1979, y fue una gran lección que nos dejó a las fuerzas revolucionarias en El Salvador. Gracias, Silvia. Amigas, amigos, esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN. Enviamos un saludo a los que se han conectado. Les agradecemos mucho por seguir nuestras plataformas digitales y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Alex, ¿tendrías tú alguna pregunta, alguna intervención para compartir con la compañera Silvia? Sí, sobre lo que dice la compañera ahí, la compañera Silvia Cartagena. Recuerde que Silvia Cartagena pues es parte de la memoria histórica del FMLN. Sí, bueno, lo que dice sobre la cuestión de que, bueno, muchas religiones se sumaron al proceso del triunfo de la revolución sandinista. Entre de ellos, pues, cabe destacar, pues, el papel que jugó el padre, pues, ¿cómo se llama? El padre Obando y Bravo, que después fue, como yo, si no me equivoco, fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de sandinista. Y así pues se sumaron, bueno, el otro de los mártires también que cayó combatiendo fue el padre español, Monseñor, ¿cómo se llama? Bueno, fueron varios padres los que cayeron combatiendo en Nicaragua, combatiendo pues a la dictadura somocista. Y así sucesivamente, pues el proceso revolucionario, recordemos también que el proceso revolucionario sandinista pues tiene mucho también internacionalistas que cayeron combatiendo y que pues le dio otro giro también al mismo proceso revolucionario. Entre esos internacionalistas cabe destacar por lo que estaba enfocando la compañera Silvia, o sea, los compañeros y compañeras salvadoreños que se sumaron a la lucha contra la dictadura somocista. Eso podría yo pues sumarme ahí y, ¿verdad?, para hacer más amplia la información así sobre el proceso nicaragüense en su 43 aniversario del triunfo de la revolución sandinista. Sí, una precisión. Se trata de el padre Miguel de Escoto Brodmann, que luego precisamente fue canciller. Pero también estuvo el sacerdote Gaspar García Laviana, que él muere en combate,
también tuvo una importante participación Ernesto Cardenal. Entonces, como digo, hubo una gran apertura de parte de las tres grandes corrientes del Frente Sandinista para incorporar a la lucha, no necesariamente a sus filas como militantes, sino a la lucha, y ese es el carácter que tuvo de un movimiento de liberación nacional. El nombre de sandinista no es antojadizo. El sandinismo para ellos representa precisamente el inicio y la interconexión entre la continuidad de la lucha. Recordemos que Sandino pues representaba todo un pensamiento político a principios del siglo XX, fue traicionado, fue asesinado y se creía que todo estaba terminado. Luego surge el movimiento con Rigoberto López Pérez, que ejecuta pues a Somoza, y luego ya expliqué en el año 60 particularmente comienza otra vez a agarrar fuerza, y Carlos Fonseca, que es como de los principales impulsores del movimiento, insiste en que se debe de llamar Frente Sandinista porque es recoger el aporte de Sandino y el darle el carácter de liberación nacional a su lucha, y es el compromiso de la continuidad de los planteamientos de Sandino, más los aportes que hicieron otros dirigentes, mujeres y hombres que fundaron el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces no es casual. De igual manera, nosotros así recogemos el nombre de Agustín Farabundo Martí, porque representa todo el momento aquel de la lucha insurreccional de 1930-32, y es la continuidad de su planteamiento político, el que nosotros pues echamos adelante como FMLN. Es otra de las lecciones que nos deja el movimiento revolucionario nicaragüense. Gracias, compañera. Sí, es interesante y nos llena de emoción y de regocijo, ¿verdad? El saber de estos 43 años de conmemoración y renovando el compromiso con la Revolución Popular Sandinista, se ha logrado transformar cada área de la vida del país en nuevas victorias. Van a conmemorar este 43 aniversario con más salud, con más educación, con más infraestructuras, con más viviendas, con más de 26 estrategias productivas, con puentes, con más calles para el pueblo. En este sentido, ¿qué nos podría usted decir en relación a este desarrollo que es innegable del pueblo sandinista? Sí, es importante recoger eso. Una de las primeras grandes medidas que adoptó el FSLN en 1979 fue sacar del analfabetismo a la población. Hubo toda una cruzada nacional en la que participaron fundamentalmente la juventud. Y ahí es de decirlo también que Juventud Salvadoreña puso su grano de maíz. De acá del Salvador fue una gran cantidad de muchachas y muchachos que se sumaron a aquella brigada de alfabetización. Otros que no tuvimos la suerte de ir, nos metimos a una campaña de recolección de cuadernos y lápices para mandarlos como una contribución a esa gran jornada. Entonces, el tema de haber sacado del analfabetismo al pueblo nicaragüense es una de las principales proezas de la revolución sandinista en su primera etapa. Recordemos que desde que triunfó la revolución se activó la contrarrevolución, y a lo largo pues de 1979 hasta 1990, Nicaragua fue asediada por la contrarrevolución financiada por el gobierno de los Estados Unidos. La contra recibió millones de dólares para golpear la economía nicaragüense. Nicaragua fue afectada también por el bloqueo económico, en fin. Entonces,
si bien desarrollaron grandes programas en favor de la población como la educación, la salud gratuita, la entrega de tierras, no de títulos, sino de tierra de verdad para que la trabajara la gente, se fortalecieron las cooperativas, en fin, Nicaragua pues fue asediada y finalmente en 1990 en las urnas gana la derecha y se produce un paréntesis, por decir así, de 16 años, en los que los gobiernos liberales desmontaron bastante de lo que había construido en aquellos años la revolución sandinista. Y es importante que traigamos a la memoria este lapso de los 16 años, porque los compañeros sandinistas de tener el control total del poder perdieron las elecciones y, como decía, se desmontaron importantes obras, pero no solamente eso, sino que se aplicó el modelo neoliberal que lanzó a la pobreza a miles de familias. Y luego también se sometió a la persecución política, a la militancia, a la dirigencia del FSLN. De esos 16 años conocemos muy poco. Y cabe destacar que en ese periodo al FSLN le tocó reorganizarse e inclusive en algunos lugares trabajar desde la clandestinidad y poder nuevamente en en el año 2005 por la vía electoral recuperar nuevamente el control del Ejecutivo. Entonces, desde ese periodo hasta la fecha, ¿verdad? Desde el 2005 hasta la fecha, el FSLN de nuevo pues ha desarrollado importantes programas económicos y sociales en favor del pueblo, algo que le molesta a los gringos y eso hay que tenerlo muy presente. Si los gringos están molestos con Nicaragua es porque ahí está ocurriendo algo que les incomoda a sus intereses. A veces somos bien dados a decir, no, es que Daniel, es que Rosario, sí, pero veamos la profundidad. Nos decía Doris Tijerino, una de las dirigentes históricas, que ella decía no podía hablar de cifras macros, pero que en cada comunidad hay clínicas para toda la población, hay escuela, hay guardería, el CDI, hay centros recreativos sanos para la juventud. Y una cosa que hay que subrayar es que en Nicaragua no hay maras. No es el fenómeno que enfrentamos acá en El Salvador, Guatemala, Honduras mayoritariamente, pero nosotros sobre todo. Entonces, en Nicaragua no hay maras, no solamente por el trabajo que hace la policía, sino por el nivel de organización comunitaria y porque la juventud recibe programas especiales para su formación, su educación, su inserción a las labores productivas, en fin. Y en ese lapso de los años 90, cuando el FSLN le tocó volver a la oposición y prácticamente comenzar de cero en muchos lugares, ocurrió una situación que yo la quiero subrayar. En 1993, después, ¿verdad?, de que haber perdido las elecciones, el Frente Sandinista se quedó con muy poquitos diputados y diputadas. Y entonces formaban parte de una comisión que buscaba la reinserción de la contrarrevolución ya desarmada, ya los gringos les habían quitado el pisto, pues ya habían puesto su gobierno títere, y entonces una parte de la contra, y por supuesto con pisto gringo, secuestró a 40 personas, funcionarios de gobierno, para que no se aprobara una ley que según ellos les afectaba. Y dentro de las personas secuestradas estaba Doris Tijerino, que en los años de la revolución había sido la jefa de la policía sandinista y además una dirigente histórica del movimiento revolucionario. Y ocurre que después de que secuestran a esas 40 personas, comienzan a pedir una serie de cosas a cambio de su liberación. 48 horas después, lo más tarde, otro grupo que se llamaba algo así como el Movimiento de la Dignidad Nacional,
capturó en la sede central de la UNO del partido de gobierno a un grupo de altos funcionarios, incluyendo al vicepresidente de la República, Virgilio Godoy. Y entonces se pusieron de tú a tú, dijeron, bueno, liberen a la Doris y a los otros y liberamos a esto. Y horas después ahí jugó un importante papel Monseñor Obando y Bravo y otras personalidades, que se terminó, ¿verdad?, con la liberación de todas las personas, y se aprobó una ley que le permitía a la contra pues reinsertarse a la sociedad. Entonces, esto yo lo quiero resaltar. ¿Por qué? Porque a ellos también les tocó vivir los momentos de la persecución política. A lo largo de esos años, hasta el 2005, desde 1990 hasta 2005, también se registraron importantes huelgas generales, importantes movilizaciones populares que en algunos momentos inclusive terminaron a pedradas, a bombazos, a persecución, a encarcelamientos e inclusive hasta asesinatos de dirigentes sandinistas. Entonces, esto que estamos viviendo nosotros ahora en El Salvador ya lo vivieron los hermanos sandinistas entre 1990, cuando pierden el gobierno en la vía electoral, hasta el año 2006, cuando regresa el FCLN de nuevo al gobierno. Y en adelante, decía, han echado pues diferentes programas. En el 2018 hay que recordar que hubo una intentona golpista, la contrafinanciada por el gobierno de Estados Unidos, promovió una serie de acciones violentas parecidas a las que hacían las guarimbas allá en Venezuela. Recordemos que hasta mataron a hijos de dirigentes históricos del FCLN, hubo quemas de propiedades, de cooperativas, de casas, y de eso muy poco han hablado los medios de comunicación nacional. Claro, todos decían, es que Daniel viola los derechos humanos, sí, pero durante los años del somocismo, nunca la OEA ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se comprometieron con el tema de los derechos humanos en Nicaragua, pero con el gobierno del FCLN ahí sí incorporaron el tema. Entonces, Nicaragua se defiende, el FCLN impulsa sus programas de lucha, ¿verdad?, con sus particularidades. Conocemos muy poco de las cifras macroeconómicas, pero como dice Doris Tijerino, en cada comunidad hay guardería, hay clínica, hay centro de recreación sana para la juventud. Eso es un reflejo de lo cotidiano. Y luego ellos están impulsando pues grandes medidas económicas en alianza con otros países. Uno de ellos es China, el otro es Rusia, ¿verdad? Y eso le inquieta, le molesta a los gringos. Entonces, si a los gringos les molesta, quiere decir que el FCLN va bien. A mí me preocuparía si los gringos estuvieran contentos. Gracias, compañera. Sí, es una piedra en el zapato para Gringolandia, ¿eh? Nicaragua. Sí, a mí me motiva mucho, me emociona mucho este tema, porque en 1975 yo, como joven salvadoreña, tuve el privilegio de ser parte integrante de un grupo de jóvenes que fuimos a Costa Rica, al festival preparatorio del Festival de las Juventudes. Y en ese viaje pasamos por Nicaragua. Estuvimos en Masaya, en León, en Granada, sí, participando en actividades de la juventud sandinista, del Frente Sandinista, en diferentes actividades, digamos, culturales, político-cultural. Y entonces, bueno, a mí esto me da muy, muy gratos, muy lindos recuerdos y me motiva mucho, ¿verdad? También es importante recordar sobre la memoria histórica de este glorioso pueblo nicaragüense. Pero bueno, le damos la palabra a Alex si tiene algo que aportar o algo que preguntar o comentar. No, o sea, sobre lo que estaba explicando la compañera ahí, pues, o sea, son cuestiones ya, pues, que también pasan a la historia, por ejemplo, con la contrarrevolución contra Nicaragua, ¿verdad? Cuando el Frente Sandinista estaba en el poder, o sea, recién triunfada la revolución sandinista, la contrarrevolución que se formó desde Estados Unidos y por medio de Honduras, pues, donde pues la contrarrevolución recibió millonadas de la Casa Blanca,
Incluso dentro de esos planes también estuvo ese gran plan que hicieron con Posada Carriles, pues la cuestión esto de Irán Contras, que se le llamó, o sea, donde vendían la droga y se compraban armas para la contrarrevolución en Nicaragua, me recuerdo yo. Y así sucesivamente, pues el proceso revolucionario ha tenido sus victorias, sus derrotas, pero bueno, ahí estamos nosotros y como Frente Intercontinental no nos queda otra pues que apoyar pues el proceso, el 43 aniversario de la Revolución Sandinista, ya que pues en Nicaragua, como dice la consigna, todos los días es 19. Así que como estaba diciendo la compañera, la compañera Tijerino, todos los días es 19. ¿Por qué? Porque todos los días está la escuela, está la comida, los uniformes, las unidades de salud, los puentes, las casas, ¿verdad? Y así sucesivamente la revolución pues va dando sus frutos. Y como dice la compañera ahí, ¿verdad? De que pues habría que preocuparse pues si los gringos pues estuvieran alegres con la revolución, pero es al contrario, están jodiendo siempre por la cuestión de que pues la revolución sandinista va viento en popa. Gracias. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todas y todos los veteranos y lisiados de nuestro FMLN y les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador. Estamos en esta transmisión conversando con la compañera Silvia Cartagena, miembro de la Secretaría de la Memoria Histórica del FMLN, y el tema que nos convoca es Desde Farabundo a Sandino en su 43 aniversario, hablando de las fuerzas y las victorias del FSLN. Como decía antes Silvia, es importante recordar la memoria histórica del pueblo nicaragüense. Miles de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, inclusive niños, que dieron su vida por el amanecer del 19 de julio de 1979. Es importante recordar el sacrificio que significa la vida de todas estas personas e incluso los 43 años que llevan defendiendo su revolución. ¿Qué tú podrías decir en ese sentido, Silvia? Bueno, es que efectivamente pues son tremendos lazos los que nos unen. Yo recuerdo muy bien que tras la victoria el 19 de julio se instaló una consigna: si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Y eso fue algo de como que lo que nos jaló a todos, ¿verdad? Hasta conformar el FMLN, ¿verdad? Entonces tenemos unas enormes enseñanzas, enormes aprendizajes de la experiencia nicaragüense con sus propias particularidades, ellos con sus características. Recordemos que ellos son una nación integrada también por varias etnias. No solamente están los misquitos, sino que están los sumos, los ramas, y ellos han sabido interpretar el sentimiento de estas comunidades. Es un país inmensamente grande, bañado por los dos océanos, ¿verdad? Nuestro país es chiquito, sin embargo, pues aunque el número de habitantes es menor al nuestro, ellos han podido, digamos, incorporar las particularidades de las costumbres de esas comunidades, de las etnias. Y el otro elemento es que hicieron su proceso después de la pérdida de las elecciones en 1990, hicieron sus ajustes, sus correcciones, hubo un proceso muy difícil. También ellos vivieron el tema de la división, el surgimiento del movimiento renovador en sus filas, que les causó tremendo daño, pero de igual manera ellos supieron rápidamente corregir, ajustar su plan, su programa, y se plantearon recuperar, ¿verdad? Por la vía electoral el gobierno, pero subrayemos, fueron 16 años. No es de una elección para otra. Ellos vivieron muchas derrotas en cada proceso electoral, vivieron fraudes, vivieron también la persecución, como he mencionado,
Y algo que ellos sí avisoraron en tiempo fue el volver a las raíces y ir al encuentro de la gente, no ponerse a la cabeza, sino ir al encuentro de la gente, escuchar a la gente y trabajar con la gente. Fue una de las grandes correcciones que hicieron. Tomás Borges en algunos de sus escritos señala cómo ellos fueron víctimas también del arribismo cuando estuvieron en el gobierno, de problemas de abuso de poder, y eso no es fácil, que un dirigente reconozca los errores y peor que los corrija. Entonces ellos tuvieron esa fase y son de las lecturas que nosotros pues debemos hacer. Y ese tema de cómo ellos a lo largo de esos 16 años se recompusieron, se reorganizaron, también consolidaron la relación con distintos sectores políticos. En el año 2005, para esas elecciones, el FCLN había logrado hacer amplias alianzas con sectores inclusive con los que había estado enemistado años atrás. Y eso le permitió, digamos, superar el mínimo electoral que establecía la Constitución de la República y en adelante pues echar todo el proceso de medidas económicas, sociales y políticas que le han permitido llegar hasta donde están. Entonces en Nicaragua todo el que se siente, digamos, sandinista es bienvenido. Otra cosa es ya cómo funciona internamente el partido FCLN, que tiene sus propias características. Pero uno de sus principales, digamos, componentes en el FCLN es que se inculca la conciencia del sandinismo. ¿Quién era Sandino? ¿Por qué luchó Sandino? ¿Por qué luchó Rigoberto López Pérez, Carlos Fonseca y la cantidad de héroes y heroínas? Y eso es importante, que cada quien sepa por qué está luchando, porque eso sí lo compromete a defender los logros. Creo que esa es otra de las enseñanzas para nosotros, ¿verdad? Por eso es bueno revisar la historia de nosotros y la historia de los pueblos hermanos. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Es que Nicaragua ahí nomás está. Cuba está cerca, pero está un poquito más lejos geográficamente. Venezuela está en el continente, pero está todavía más lejos de nosotros. Pero Nicaragua ahí está. Nos une el Golfo de Fonseca, un pedacito compartimos cada quien. Y nos unen, por supuesto, tremendos lazos históricos, ¿verdad? Que se remontan hasta Farabundo, quizás un poco más atrás. Conocemos muy poco de las familias que se sumaron a la lucha de Sandino, no solo Farabundo y Teresa Villatoro, y enormes lazos a lo largo de las dictaduras. Hay que recordar que Somoza García y Somoza de Baile, la familia Somoza, prestó las cárceles para mantener a presos a compañeros de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, prestó sus torturadores. Entonces, las oligarquías se han colaborado siempre entre ellos. ¿Cómo no nos vamos a colaborar los pueblos? Así es que por eso para nosotros celebramos grandemente estos 43 años, pero yo considero que la mejor celebración será recoger todas las enseñanzas que nos han dado los compañeros del Frente Sandinistas y hacerlo nuestro. Será nuestra mejor contribución a la Revolución Popular Sandinista. Sí, definitivamente. Y en ese sentido, yo me siento bien optimista cuando veo que tenemos mucha juventud en la dirección del partido, en la comisión política. Son hombres, muchachas y muchachos, porque no digamos hombres y mujeres, ¿verdad? Sino que muchachas y muchachos capaces, que están dando la cara, que están dando la batalla, que están llevando adelante el proceso. Y en ese sentido también quisiera preguntarte a ti. Alguien está hablando por ahí. Quisiera preguntarte sobre la juventud sandinista, que sabemos que ellos tienen un papel bien determinante en el proceso de defender su revolución en Nicaragua, ¿verdad? Con su trabajo diario, involucrados en el deporte, involucrados en la defensa del medio ambiente, con la solidaridad internacional, en la cultura,
en la comunicación, bueno, en todos los ámbitos de la vida diaria de Nicaragua. ¿Qué puedes decirnos en relación a esto? Es bien importante el énfasis que el FCLN le puso desde el primer día al tema de la alfabetización, la instalación de las guarderías infantiles y la currícula con la que fueron formados toda una generación de niños y jóvenes en la primera etapa de la revolución, porque eso cimentó las bases para que años después estos niños, estas niñas, estos chavalos, como dicen ellos, fueran los que se pusieran a la cabeza. Por supuesto, ahí también se combinó la experiencia, el conocimiento de aquella generación de luchadoras y luchadores combatientes históricos. Tuvimos un intercambio un poco antes de las elecciones del 2005 y había una mujer de unos 65, 70 años que nos decía, yo perdí a mi hijo, me lo mató la contra, pero mi vecina, su hijo había sido contra y murió en esa guerra, en esos años de la contrarrevolución. Entonces yo me fui donde ella, dice, con mi dolor, y le dije, ¿te va a devolver tu hijo si seguimos peleadas? ¿Me va a devolver al mío? No, entonces, ¿por qué no nos juntamos contra el gobierno neoliberal y recuperamos? Y esa es una lección. Luego tuvimos el intercambio con los jóvenes, los muchachos, y ellos a su estilo nos decían, no, miren, es que para ir a trabajar hay que ponerse claro, chavalo con chavala, ruco con ruca, dicen, o sea, los de mayor edad, piruca con piruco, que son los que les gusta el licor, ¿verdad? Entonces decía, chavalo con chavala nos entendemos y así podemos organizarnos. Y entonces, una cosa que a mí me encanta de Nicaragua es eso, que está libre de maras. Y recordemos que las maras, su principal semillero son los jóvenes. Lamentablemente, ¿verdad? Acá en El Salvador tenemos ese fenómeno desde hace mucho tiempo atrás. No es un problema de hace 20 años, es un problema de muchos años atrás y que tiene que ver con que no ha habido trabajo y programas y estímulos para la juventud. Entonces, en Nicaragua, la no existencia de maras es un reflejo del trabajo que hace el gobierno sandinista con los niños y las niñas desde la sala cuna, desde la guardería, desde la currícula escolar en la primaria, en la secundaria, en las universidades. Entonces, esto que, digamos, la contra, los gringos han querido golpear a través de la juventud, estimulando con todo este tema de las redes sociales y promoviendo estilos, voy a decir nuestra palabra, estilos bayuncos de irrespeto a las costumbres, de irrespeto a las personas mayores, de irrespeto a los cuadros históricos. Entonces, ha habido la audacia, la fortaleza en el FCLN de poder conjuntar el trabajo, ¿verdad?, entre distintas generaciones, que esa es la riqueza de un proceso, es la lucha de todo el pueblo, no es un tema de que solo los jóvenes o solo los viejos, ¿verdad? Entonces, creo que esa es otra de las virtudes que tiene el proceso nicaragüense. Gracias, Silvia, es muy interesante este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntarle a Alex si tiene algo que comentar en ese sentido. El micrófono. El micrófono, Alex. Perdón. Hola, sí. Bueno, sigue escuchando pues a la compañera aquí, a la compañera en el 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. La compañera Silvia Cartagena nos está dando pues toda una información amplia sobre lo que ha sido pues todo el proceso sandinista en 43 años. Los logros que se han obtenido, pues los logros en el aspecto social, en el aspecto pues los logros de los beneficios en la sociedad nicaragüense,
como son las escuelas, el desarrollo de la misma policía sandinista, hablando así en la cuestión de los derechos humanos. La policía sandinista pues ha adquirido un desarrollo humano, cultural, pues en el acercamiento con la población. Y eso es bien importante, pues ya que si se refleja, pues, o mejor dicho, si se compara con las otras policías de los otros países centroamericanos, en este caso, la policía salvadoreña, pues la Policía Nacional Civil salvadoreña, o sea, cómo viola los derechos humanos. Entonces aquí en Nicaragua es lo contrario, pues. El hecho mismo de pues, que no hay maras en Nicaragua, eso refleja un logro bien importante y el desarrollo que ha obtenido la revolución sandinista pues en sus 43 aniversarios, ¿verdad? De ahí pues han llegado algunos saludos también. Han llegado saludos, bueno, Miguel Malvo, saludos al Frente Intercontinental y también pues saludos, que viva la Revolución Popular Sandinista. Cheno Cruz dice saludos desde California al Frente Intercontinental. Vio el 43 aniversario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y así sucesivamente hay muchos saludos. Saludos a la Revolución Sandinista desde Canadá. Méndez. Así es que son los saludos que nos llegan desde los diferentes puntos del planeta. Sí, sí, muy interesante, muy interesante. Este tema es un tema que a mí me regocija mucho, ¿verdad? 43 años no se dicen fácil y no es fácil defenderlos y el pueblo sigue ahí. Silvia, estamos entrando ya a la recta final de esta programación y quisiéramos en este sentido hacerte, digamos, una última intervención. ¿Cuál sería el mensaje a nosotros, la militancia del FMLN, tanto en El Salvador como en el exterior, y a la sociedad salvadoreña en general, en relación a este tema, a los logros de Nicaragua, a lo que nosotros tenemos que mejorar, a los retos que tenemos como FMLN, como pueblo, que no, desgraciadamente podemos decir, no pudimos defender ese momento de la victoria que tuvimos, ¿verdad? Qué sé yo, hay muchos motivos. Hay gente que dice que nos confiamos, que nos acomodamos, pero no sé, es subjetivo también. Así que te dejamos a ti la palabra para que nos motives, para que nos abras de nuevo esta sed de lucha, esta sed de que nuestro pueblo tenga una vida mejor. Decía que esos 16 años de pausa que hubo cuando los compañeros pierden las elecciones en 1990 y las recuperan el gobierno hasta 2006, son los 16 años que nos dejan grandes lecciones. El FCLN tuvo su conflicto interno, pero no dejó de luchar, no renunció a sus postulados originarios, que es el carácter antiimperialista de la lucha y el concepto de la liberación nacional. ¿Verdad? Son dos postulados que los siguen manteniendo. El otro gran elemento es que hizo correcciones en el camino, no se detuvo primero a corregir y después a luchar, así no se corrige en la marcha. Y entonces el pueblo nuevamente recuperó la confianza, ¿verdad? Y le dio el voto de confianza, pero fue porque trabajó junto al pueblo. Mencionaba, a lo largo de esos 16 años hubo varios momentos políticos críticos, de levantamientos populares. Y Nicaragua tiene la tradición de que lo mínimo es un ladrillazo, un adoquín en la mano. ¿Verdad? Eso no andan con palabras. Y luego el tema de la unidad dentro del FCLN, tuvieron sus rupturas, tuvieron su movimiento renovador también, ¿verdad? Han tenido varios desprendimientos, pero han tenido la capacidad de mantener cohesionado alrededor de un compromiso al lado del pueblo. Ellos definen a su revolución como cristiana, solidaria y socialista. Es su concepto de revolución, cristiana, solidaria y socialista.
Y es la continuidad de un planteamiento que hicieron recién triunfado la revolución en el 79, que es que entre cristianismo y marxismo no hay contradicción. Esos son, digamos, elementos muy propios de la cultura nicaragüense. Entonces, nosotros estamos obligados a revisar, ¿verdad? Pero no a pasar tanto tiempo en eso, sino que tenemos que ir corrigiendo en la marcha, que es de las grandes lecciones que nos deja. Y el otro elemento es la apertura para trabajar con distintos sectores de la sociedad, consolidar el partido por un lado, pero tener la apertura para trabajar temas puntuales con la diversidad de sectores sociales y políticos. Ya explicaba cómo en el 2005 el FCLN, a través de grandes alianzas, logra recuperar el gobierno y en adelante se pone a consolidar su proyecto socialista, que es así, cristiano solidario socialista. Y el otro es el tema de la organización comunitaria. Ellos están organizados por cuadra. El Comité de Defensa Sandinista es el que garantiza que no haya delincuencia, garantiza que no haya mara, que los jóvenes, los chavalos estén ocupados, en fin. Entonces, son de las lecciones que nos dejan y que nosotros estamos llamados a analizarlas, estudiarlas y por supuesto traerlas a nuestra realidad con nuestras particularidades, ¿verdad? Y aquella consigna de que si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, está vigente, ¿verdad? Entonces creo que ese es como el punto de partida para nosotros, lo que nos debe de hilvanar y consolidar. Estamos llamados precisamente a la unidad de todo el partido, a la unidad en la acción, ¿verdad? Buscar lo que nos une. ¿Y qué nos une? La lucha contra este dictador, ¿verdad? No el tema de por qué nos vimos mal en el pasado, por qué aquello, sino qué nos une ahora. Y, por supuesto, ponernos a la par de la gente, ¿verdad? Ese es otro gran elemento. Entonces, creo que nuestra mejor contribución al fortalecimiento de la revolución sandinista es recuperar nosotros también los espacios perdidos y particularmente recuperar el respeto y el cariño de la gente. Gracias, Silvia. Sí, me parece completamente de acuerdo con tu mensaje, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Tenemos que mejorar, pero no solamente analizar, sino que actuar, seguir en el camino, ¿verdad? Alex, ¿tendrías algo que decir para terminar esta intervención? Bueno, no, nada más ahí pues agradecerle a la compañera pues y reconocer pues como ella dice, así como lo reconocieron pues los compañeros sandinistas, reconocer los errores que se han cometido. Y seguir ¿verdad? adelante. Y seguir adelante pues ya que los errores son las madres de las victorias. Bueno, gracias Silvia. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático, la participación de la compañera Silvia Cartagena, miembro de la Secretaría de Memoria Histórica del FMLN, y a todas las personas que nos siguieron en vivo, nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos invitando a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y por la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. La lucha continúa. Viva el pueblo nicaragüense y sus 43 años de lucha. Dictaduras en El Salvador nunca más. Proletario de todos los países unidos. Viva el FMLN. Que viva.